Rubén Amadeo Palacesi, el Cabezón Pocho, así lo conocían. Nació un 13 de marzo de 1947 en la localidad de Oliva, provincia de Córdoba. Ya desde su niñez se vislumbraba en él un carácter fuerte, reflexivo, sensible, solidario y comprometido. Hombre familiero, estudioso e interesado por la política, su gran preocupación estuvo en lo social y en las necesidades del pueblo. Rubén fue miembro de la FAP, Fuerzas Armadas Peronistas, desde 1971 y responsable de la Regional Córdoba. Desde el 16 de agosto de 1979 está oficialmente detenido desaparecido. Dio su vida heroicamente por lo que creía. Rubén sostuvo hasta el último de sus días que una persona dueña de sus convicciones puede aguantar cualquier cosa. Bueno, mira, nosotros nos criamos en el campo, éramos 3 hijos, Marta, Rubén y yo. Hemos pasado muy linda la infancia, cuando chicos, si bien no había televisor, no había celular, no había computadora, pero teníamos en nuestras manos la naturaleza, ¿no? Mis padres no fueron militantes, fueron laburantes. Para poder pagar el campo tuvieron que trabajar muchísimo, ¿no? Mi padre, como todos los viejos de esa época, dice no, pero hay que mandarlos al liceo porque en el liceo, haciendo cuarto año, hasta cuarto año, ya podía salvarse del servicio militar. Él decía no me gusta, pero bueno, pero vos ahí vas a estar bien, tenés comida, tenés cama y te venís los fines de semana. No se entusiasmaba, le costó mucho, pero yo estaba aquí en Córdoba con Teo, ya viviendo acá, estábamos en Nueva Córdoba. Entonces él venía a veces a casa, cuando salía, por supuesto, protestando, quejándose de lo que era la vida ahí adentro, ¿no? Y bueno, así pasaron 4 años. Y luego, decide venirse a Córdoba a estudiar ingeniería. A la Universidad Católica se instala en el Colegio Mayor. Estaba cerca de mi casa uno de ellos y venía siempre a casa, siempre el contacto familiar, era muy familiar Rubén. A él le interesaba mucho la organización y se junta con un grupo de compañeros y organizan todo lo que era el movimiento interno de los colegios mayores. Y a su vez empezaba a estudiar peronismo. A él le interesaba mucho la historia del peronismo, ¿no? Y bueno, hace un tiempo ahí, va hasta 3er año, en la Católica y decide viajar a Buenos Aires, porque quería interiorizarse más políticamente. Que eso fue, me parece, en el 68 más o menos. Y se queda un año allá y hace contactos con todos los baluartes que empezaban allá en ese momento, como John William Cook, como Ongaro, como Rodolfo Wolf, porque estaban en la CGT de los argentinos, con Raimundo Ongaro, con Villaflor, todo ese grupo de gente que después empezaban a venir a casa, ¿no? Y bueno, en todo ese momento llega el cordobazo, él estando allá, se admira de que esto haya pasado, ¿no? Y se sorprende mucho. Bueno, y se viene, está un tiempo y vuelve otra vez a Buenos Aires y de allá ya comienza a armar lo que era peronismo de base, lo que era la FAP,
Y cuando viene ya acá comienza a haber un grupo de compañeros que lo van apoyando, pero él marcaba un poco un camino, ¿no? Tan cerca de él y tan compañeros que éramos, bueno, comenzamos a militar así un poco dentro de lo que era el peronismo de base, lo que fue la FAP. Siempre, en realidad, estuvo centrando su pensamiento, su accionar, dentro de lo que era la clase trabajadora, dentro del pueblo. Él se da cuenta que ya a la católica no podía ir, por seguridad, porque bueno, estaban los servicios dentro de las universidades, ¿no? Entonces le quedaba cerca de su casa ir al Politécnico que hacía. Y estaba muy entusiasmado porque le gustaba mucho a él toda la parte técnica y se sentía muy bien en el Garzón Agulla en esa época, ¿no? Rubén lo perdemos de vista por unos días porque cuando cae preso o es detenido, mejor dicho, no sabían dónde estaba. A mí yo caigo días después, el 22 de agosto. Y ahí me encuentro con Rubén en la casa. Sí, Rubén fue muy torturado, muy golpeado. Lo mismo que yo estaba ahí detenido cuando también bastante maltratado, hasta que llega un personaje de Buenos Aires que lamentablemente falleció, tenía la característica de tener una voz de pito, podríamos decir, histérico, que lo golpea. De tal forma que lo escucho a Rubén que habla muy entrecortado ya. Él dio su vida de la forma más heroica que se puede suponer, de una forma en la que con él sabemos discutir. Él me decía que una persona dueña de sus convicciones podía aguantar cualquier cosa. Yo le decía que no. No, le digo, estás loco. Me demostró que tenía razón. Eso no me lo puedo olvidar. No me lo puedo sacar de adentro. Digamos, nosotros cuando éramos chicos, bueno, mucho en la primaria y también en la secundaria, no hablábamos, no contábamos quién era nuestro padre o de qué había muerto, cómo había muerto. Era un tema que se hablaba solamente en privado o solamente con los compañeros de él, digamos, no era algo que yo pudiera plantear en la escuela que mi papá había muerto en la tortura, no era algo
¿viste? Cuando me preguntaban, por ahí hasta decía, no sé, cáncer, que se había muerto de cáncer, cualquier cosa. Entonces eso, digamos, toda la lucha, todo lo que se ganó en este tiempo en derechos humanos, el secretario que tenemos hoy, Martín Fresneda, fue uno de los que metió a Menéndez en la cárcel. Entonces eso para nosotros, digamos, digamos, él fue el que lo metió, el que lo secuestró a mi papá, o sea, fue en Córdoba, entonces fue que esté preso, que esté con condenas sucesivas, digamos, de por vida, preso. Realmente para nosotros hay justicia, o sea, llegó la justicia. Pensamos que nunca lo íbamos a, digamos, con obediencia de vida, punto final, pensamos que nunca íbamos a llegar a vivir este momento. O sea, el momento de hoy es ideal. Creo que Rubén también estaría feliz con el momento que estamos viviendo hoy. Yo fui la compañera de Rubén durante aproximadamente 9 años, desde el 75 hasta el 79, fecha en que él es secuestrado. Y bueno, yo también soy secuestrada y luego encarcelada. Él bueno, no aparece, y cuando aparece aparece muerto y los restos son entregados a su familia. Una persona muy querida por sus compañeros, muy tranquilo, muy perseverante, muy reflexivo, muy sensible a las cosas que pasaban en ese momento, muy comprometido, ¿no es cierto?, para cambiar, porque ese era el sentido, era cambiar el mundo. Era una aspiración, digamos, grosa, pero no estábamos tan equivocados. Mira el mundo hoy, mira ese nene muerto de 2 años en la costa del Mediterráneo. Eso nos da la razón, es decir, ese mundo es un desastre, nosotros luchábamos contra eso, luchábamos por igualdad, por educación, por salud, para que los niños no estuvieran en la calle, es decir, eran todas esas aspiraciones que mal llamados ideales, porque eran cosas alcanzables, sí se podían alcanzar. Pensábamos que iba a cambiar esto y cambió. Porque bueno, hoy nos vemos con políticas de derechos humanos, memoria, reconocimientos en los establecimientos de quienes han pasado por allí, qué rastros han dejado, qué marcas. Yo creo que todo eso hoy está presente, y creo que está fantástico ver todos estos jóvenes en acción, ¿no es cierto? Militar es estar en acción, es estar en actividad. Hoy es impresionante ir a la marcha, toda la juventud, los centros de estudiantes, de los adolescentes, las escuelas, yendo a la marcha, realmente es muy movilizante y te da esperanza realmente de que ha cambiado, de que hay conciencia, de que, ¿no? Yo me acuerdo en la época que yo iba al secundario, todo el mundo decía, yo soy apolítico. O sea, eso es horrible. O sea, en este momento nadie puede llegar a decir soy apolítico, porque eso no existe. Yo milito desde mi accionar, o sea, milito tanto por los derechos de las mujeres, por los derechos vamos a las marchas todos los 24, digamos, desde nuestros lugares militamos en todo lo que hacemos. Lo que reconstruimos de alrededor era alguien que teníamos que seguir, que copiar, que ser así de generoso, de bueno, de solidario. Está mi hermano el más chico, que es Marcos. Es la hermana de Rubén, sí. Luis, esta soy yo y esta es mi prima Mariana, que es la ahijada de mi papá Rubén. Estamos en la puerta de entrada, digamos, de la casa de mis abuelos, jugando. ¿Y ella quién es? Es la mamá de Rubén. Cuando estaba mi mamá presa y mis tíos presos, estábamos todos en esa casa durante un tiempo. Este homenaje me gusta porque él quería mucho ese lugar, ¿no? Y entonces es un agradecimiento también a la directora, a la institución en realidad. Sí, creo que es muy bueno que los estudiantes estén retomando, estén retomando esto que sucedió hace 30 años, 40 años, y que, digamos, que sea un tema hoy, y que el Ministerio de Educación avale y
Sí, promueva. promueva este tipo de actividades, me parece fantástico realmente. Desde el vamos, en ver una imagen en un patio, en una escuela, y que alguien se pregunte quién era, qué hizo, por qué hizo, que estudió acá, qué era de su vida y por qué lo mataron. Y que eso ya genera algún tipo de conciencia, aunque sea entre los propios estudiantes del mismo establecimiento, yo me parece que eso es un montón. Quizás este compromiso no haya que pensarlo solamente en las grandes entregas o en las grandes cosas, sino en lo cotidiano, ¿no es cierto? En lo que hacemos con el vecino, con lo que hacemos con el otro y como docentes con los alumnos, ¿no es cierto? Y a la docencia yo me inclino más en pensar más que como vocación, como militancia, como en el quehacer diario, en donde digamos, la educación la mantenemos nosotros. Cuando nosotros decimos el ministerio puede bajar pilas de presupuesto y de libros y de cosas, pero si nosotros en el salón, en la clase, no llegamos puntual, no preparamos la clase, no damos los contenidos que corresponden desde una visión de la libertad, de la vida, de los derechos humanos, no sirve. Es muy interesante porque puede transformar. Eso es lo que puede hacer, que no es poca cosa, ¿no es cierto? Transformar con ideas, con contenidos, con presencia, con actitudes, ¿no es cierto? Es decir, con prácticas, ¿no?